Veremos sobre la replicación de una base de datos. Para eso necesitaremos el siguiente escenario. En mi caso voy a configurar el servidor maestro. Una vez instalado el servidor MySQL, se procederá a la configuración correspondiente. Primeramente se realizará la configuración del servidor maestro, donde se modificará el siguiente archivo con Vim o Nano o cualquier editor de texto. Entramos, en mi caso es con este, donde vamos a modificar las siguientes rutas. En mi caso aquí ya lo tengo agregado, son estas, donde tengo puesto cómo se llamará mi base de datos y los siguientes comandos donde se van a alojar y todo el procedimiento. Ya simplemente cuando ya tengas agregado todo, se guarda y sales. Listo. Para que procede, se reinicia el servidor. Ahorita vamos a acceder en el MySQL como usuario root. Donde aquí dice que tenemos que crear una base de datos. En mi caso yo ya lo tengo creado, que es papelería, como lo pueden ver, papelería. Luego vamos en el siguiente paso, que es crear los privilegios para la replicación. En mi caso yo ya lo tengo creado. El user es el nombre del usuario, el usuario del esclavo, el porcentaje es la dirección donde está almacenada el esclavo y la contraseña que puedes acceder. Luego ya creado los privilegios de la replicación, se pasa al siguiente de que se trata de establecer los privilegios. En caso yo lo tengo hecho. Luego se pasa se obtiene la información del servidor maestro. En mi caso igual ya lo tengo hecho. Pero este comando nos devolverá el archivo y la posición de la base de datos. Es importante tener presentes estos datos ya que serán utilizados en la configuración del esclavo. Se congelará las bases de datos para poder obtener el respaldo de la misma y poder restaurarla en el servidor esclavo con el siguiente comando. Listo. Y ahorita podemos salir. Ahora pasamos en el número 11, donde utilizaremos el siguiente comando, que se va a crear un respaldo de la base de datos para que luego sea restaurada en el servidor esclavo. En mi caso yo ya puse la siguiente dirección, que mi respaldo será papelería. Simplemente nosotros cambiamos el nombre, ya que pues tenemos nuestra base de datos que es papelería. Luego se accede a la consola de nuevo, donde podemos verificar el uso de la replicación, nuevamente para descongelar las tablas de la base de datos que replicamos. Son los siguientes comandos que salen. Entonces, usamos la papelería, usamos el siguiente comando y ya podemos salir. Bueno, ahora vamos a ver la configuración del slave. Lo primero que vamos a hacer es la demostración y explicación de la configuración MySQL, el script y el cron tab. Finalmente, el de la replicación entre las dos máquinas. Lo primero que realizamos de la configuración del slave fue el de transferir el backup de la base de datos papelería de la computadora de Wendy, poniendo su usuario y su IP. Una vez transferido, se creó la base de datos papelería y se importó en este mismo.
Después de eso se configura el siguiente archivo que se encuentra en esta ruta. Podemos ver que aquí está la configuración que se le definió, la ID del servidor que es 2, el relay log, el nombre de la base de datos que es papelería y la IP de nuestro sistema que nos asignó Hamachi, y esta otra dirección de 127.001. Ahora vemos la configuración del script respaldo. Abrimos una terminal y lo abrimos con sudo respaldo.sh, y aquí podemos ver el script donde primero se definen todas las variables que va a utilizar el código, que son los del fecha, la hora, el file que se refiere al backup de la papelería, que es el respaldo, y el dir, que es también la ruta del directorio. Aquí tenemos las dos variables del usuario y la contraseña del MySQL que va a hacer que se respalde correctamente la base de datos. Ahora pasamos al if, que sería de las instrucciones que va a hacer el código. Primero va a verificar si existe el dir, que es el directorio equipo 14. Si este existe, entonces va a decir directorio encontrado y creando respaldo. El respaldo backup papelería con la hora, creado exitosamente, y también va a mostrar la hora. Aquí vemos el comando de MySQL doom, que utiliza las variables user y pass, que son la contraseña del usuario que creamos. Y la base de datos papelería lo va a respaldar dentro del archivo backup papelería con la hora. Después le asigna todos los permisos y lo mueve dentro de la carpeta equipo 14. En la siguiente parte dice que si el directorio equipo 14 no se encuentra, se requeriría para almacenar el respaldo, y que se hará a continuación, creando el directorio. Crea la carpeta con sudo mkdir, le asigna permisos, después lo respalda la base de datos y también le asigna todos los permisos, y después finalmente mueve el respaldo dentro de la carpeta. Ejecutamos el script. Y vemos que nos acaba de crear una carpeta. Aquí nos muestra creando respaldo y que no se encontraba el directorio de equipo 14, y después se requiere para almacenar el respaldo y creando directorio. Verificamos y si se encuentra el backup de la papelería con la hora en la que se creó. Dentro del archivo podemos ver que sí se respaldó correctamente. Nos muestra la información de toda la base de datos y sus tablas. Y al final del archivo también nos muestra la fecha y la hora en la que se respaldó. Ahora ejecutamos nuevamente y vemos que también nos ha vuelto a crear otro respaldo dentro de la misma carpeta. Pero ahora nos muestra que el directorio sí se ha encontrado y que se creará el respaldo. Respaldo backup creado exitosamente a las 4:28. El que se creó fue este cron que va a estar haciendo que el script se ejecute cada minuto. Se definió también la ruta y el nombre del script que se va a ejecutar. Ahora si lo guardamos
debería empezar a funcionar y va a crear el archivo, el backup de la base de datos nuevamente dentro de un minuto. Como puede verse, sí se ha creado el respaldo de la base de datos papelería y también nos muestra la hora en la que se creó, que son las 4:30. Entonces dentro de otro minuto debería crear otro. Nuevamente ahora nos aparece otro respaldo después de un minuto. Se creó otro respaldo de la base de datos papelería. Verificamos para ver si tiene la información. Si contiene la información de la base de datos de todas las tablas. Nos muestra también la fecha y la hora. Y de esta forma puede verse que se puede estar generando los respaldos de la base de datos sin que sea necesario hacerlo manualmente. Por medio del Chrome se va a estar generando cada minuto. Ahora vamos a hacer unas pruebas donde podemos usar la base de datos. Yo tengo una base de datos con 5 tablas y tres registros de cada tabla. Ahora podemos agregar esto se va a reflejar en la siguiente tabla. ¿Cómo podemos verificarlo? Con el siguiente igual. Acá podemos verificar que ya se agregó Carla. Esto es lo que acabo de agregar, se va a ver reflejado en la base de datos que es el esclavo. Podemos utilizar otra tabla, modificarlo o borrar algún dato, pero siempre va a estar reflejado con el esclavo, que es el esclavo es de la base de datos que es de mi compañera Abril, donde va a estar reflejado todo. Esto nos conectamos con la siguiente herramienta, que es Agachi. Referencia de la base de datos con estos comandos, donde se especifica la IP, los usuarios del MySQL y los datos que se obtuvieron del maestro. Como último paso, realizamos la verificación de clientes. Podemos ver que ahora tenemos un nuevo registro que es el de código 126.